Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 8. Hay una enseñanza muy bonita que Dios nos regala también para este día. Romanos 8, 1. Pablo hablaba a la iglesia en Roma, se le envía esta carta. Pablo estaba en otro pueblo y él llega a Roma a través de la palabra. Amén. Romanos 8, 1 dice de esta manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Les decía, Pablo estaba instruyendo a la iglesia de Roma. Y a través de esta enseñanza, Pablo quiere que entiendan que ellos no debían seguir viviendo de forma carnal, o sea, para el mundo, para el pecado, para los deleites y para todas esas cosas, sino que ahora tenían que vivir la nueva vida en Cristo, que para que nosotros podamos entenderlo, la Biblia le llama vida espiritual. O sea, lo contrario a la vida carnal. Amén, hermano. Entonces, si somos de Cristo, dice Pablo, ya no podemos seguir viviendo según la carne. Y explica que la carne no se somete a Dios y que el pecado se encuentra en la carne. O sea que si yo vivo según la carne, siempre voy a pecar, porque allí es donde está el pecado. Pero si yo vivo según el Espíritu, no, porque en el Espíritu no está el pecado.
El espíritu está hecho para hacer el bien, mas la carne se inclina a hacer lo malo, no se sujeta y se rebela contra toda la voluntad de Dios. Entonces, ¿debemos vivir según la carne o debemos vivir según el espíritu? Según el espíritu. Amén, hermano. Y dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero los que viven según el espíritu. Obviamente porque en el espíritu ya no se peca. Pero los que viven según la carne sí. Y dice que el que vive según la carne solo le espera muerte, pero el que vive según el espíritu le espera paz y vida eterna. Es lo que dice Pablo. Y que esa bendición Dios nos la da a través de Jesús, y que recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, porque Jesús es Dios. Aquí es muy claro, está diciendo, vas a recibir el Espíritu de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y está hablando del Espíritu Santo, no está hablando de otro espíritu. Amén, hermano. Ahora, mientras el Señor me ministraba en esta palabra, me da un ejemplo maravilloso para que lo entendamos con mucha facilidad, aún los que de pronto no tenemos una claridad sobre el tema, de pronto nuestra mente como que no lo entiende con facilidad. Entonces el Señor me da un ejemplo a través de una historia. Dice que había un rey que tenía un hijo ya adulto. Este hijo se casa y con la novia se van de luna de miel a cierto pueblo, ciudad, en avión, pero sucede que el avión en el camino se daña, ¿cierto? El avión se daña y cae el avión. Por más que el piloto trató de ayudarlo, de salvarlo, el avión cae en una zona como de jungla, como de selva. En este caso ya ellos tenían un hijo. La pareja tenían un hijo pequeño, de brazos. No tenía ni un año todavía el niño que ellos tenían. Y lo llevaban con ellos. Y dice que cuando el avión toca tierra en la jungla, termina estrellándose contra árboles, contra todo lo que había por el camino. Y finalmente los que iban en el avión, 4 o 5 personas, incluidas el niño, dice que todos mueren menos el niño. Solo queda el niño vivo, dice la historia. Y en ese lugar vivían unos indios o indígenas o personas salvajes. Y entonces dice que se acerca una mujer, que es la que estaba, valga la redundancia, más cerca a donde hubo el accidente. Y cuando ella se va acercando, escucha el llanto de un bebé. Entonces dice que ella corre y encuentra al bebé envuelto, la mamá al lado de él abrazándolo, pero muerta. Entonces ella toma el bebé y se lo lleva. Y esta mujer lo cría. Dice que esta gente era salvaje, vivía ahí en ese monte, comían vegetales, es decir, frutas, verduras, lo que podían comer, peces cuando podían sacar peces del mar, o perdón, del río, del agua. Y llevaban esa vida ahí salvaje. No hablaban mucho, más era a través de señas y esas cosas. Andaban desnudos, muy poca ropa porque era un lugar donde ahí ellos pues no tenían nada más que el monte. Se podían usar tal vez unas hojas o de los árboles, unas como lo que tiene el plátano, como unas telas, y con eso se cubrían un poco, ¿cierto? Esas cosas secas que tienen los plátanos y cosas así con las que se podían cubrir un poco. Vivían en unas cuevas
dice esta gente, cuando llovía o hacía un poco de frío, se metían dentro de esas cuevas, tiraban hojas en el piso, hierba seca, y ahí dormían. Entonces esta mujer se llevó al niño y lo crió ahí con ellos. Dice que el niño fue criándose y bueno, se crió como un salvaje igual que ellos. Comía lo que ellos comían, mayormente les digo se comunicaban con señas, casi no hablaban, no tenían un idioma así de mucho hablar, sino como mudos, porque eran salvajes, eran muy ignorantes, muy desconocedores de la vida. Entonces se fue criando allí este niño, pero los abuelos del niño, que eran unos reyes, personas importantes, de mucho dinero, dice que enviaron un grupo de personas para que buscaran el avión donde había quedado y todo eso. Llegaron, un grupo llegó hasta donde estaba el avión y vieron los muertos, pero no encontraron al bebé. Entonces regresaron y dijeron que habían encontrado los adultos muertos, pero al bebé no lo habían hallado. Entonces estos reyes mandaron otra comisión a buscar al bebé, porque posiblemente estaba vivo, y les dijeron que en ese lugar vivían unos salvajes, pero que eran peligrosos, que eran, no les gustaba que la gente los viera o se acercara a ellos, y que si tú tratabas de acercarte te mataban, y que era difícil verlos, ellos estaban entre la maleza escondidos, era muy difícil poderlos ver. Pero este rey envió una comisión, un grupo de personas, invirtió mucho dinero, año tras año, buscando y buscando, y no encontraban nada. En una oportunidad, dice que fue una comisión, pero iba una niña, una adolescente, de 13 o 14 años, que el papá la llevó también. Dentro del grupo de los que iban a buscar al niño, iba un padre con una niña. Entonces, en un momento dado, este niño que el bebé del accidente, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle, por decir, Felipe, de nombre para que podamos entender mejor la historia. Este bebé, Felipe, estaba de pronto caminando, buscando algo para comer, y ve a la niña que se estaba bañando en un lugar donde había agua. Entonces él se queda, vamos a decir, le llamó la atención porque la niña era de su color, él era de piel blanca, lo que ustedes dicen acá mono, y los indios eran de piel morena. Entonces él era diferente a todos los indios, su cabello era cabello mono, ojos azules, mientras que los indios no, era su pelo negro, lacio, y él era el único diferente. Los indios obviamente no le habían dicho que él no era hijo de ellos, que ellos lo habían encontrado, no le habían dicho nada de eso. Y cuando él ve a la niña, que es similar a él, el cabello, la piel y todo, él se queda, le llamó la atención eso y se queda mirando. La niña después, dice la historia, sale y ya se está yendo y de pronto viene un animal salvaje, como un puma, como un animal de esos, una fiera, un gato de ahí y a tomar agua a ese lugar. Entonces ella corre para huir y se tropieza, se cae, se rompe la pierna y se golpea la cabeza. Y ella queda ahí, como se dice, desmayada. Entonces el niño corre a ayudarla, la toma en sus brazos y se la lleva a la cueva donde él vivía con los indios, con los salvajes.
especialmente con su mamá. Cuando la niña despierta, lo ve a él y se asusta, pega gritos, pero ella no podía irse a ningún lado porque por un lado le dolía la cabeza y también la pierna la tenía rota. Entonces los indios empiezan a curarla, especialmente la mamá de Felipe, y trataba de comunicarse con ellos, con él, la niña, pero no podía comunicarse porque no hablaban casi, no se entendían, así que a través de señas se empiezan a tener cierta comunicación, hasta que van pasando los días y empieza a comunicarse mejor con él. Llega el momento que él la entiende un poco más y entonces ella le dice, tú eres la persona que hemos venido a buscar aquí. Y él le dice, ¿por qué? Porque tú eres tal y tal y tal y tal. Tus papás vinieron aquí, el avión se estrelló, tú quedaste en este lugar y puedo ver que te crió esta gente, pero tú no eres de aquí. Mire por dónde va la historia. Tú no eres de este lugar. Tú eres de allá, de tal país, de tal nación. Tus padres son reyes. O sea, los papás que murieron eran príncipes, pero tus abuelos son reyes, son los reyes de esa nación. Y mandaron a buscar por ti. Hace mucho tiempo que ellos se enteraron de que posiblemente tú estabas vivo. Entonces él no le creía. ¿Por qué no le creía? Porque no es fácil creer algo que tú no ves, sino simplemente de que alguien te está diciendo algo, una historia. Él de pronto pensaba que la niña estaba asustada, que quería escaparse o algo. Él no entendía. Pero lo que sí veía es que la niña era distinta, hablaba distinto, se comportaba distinto, vestía distinto a él. Era totalmente una diferencia muy grande entre el mundo donde él vivía y la niña, lo que ella hablaba, los lugares que ella hablaba, de aviones, de trenes, de barcos, de lugares bonitos, le hablaba de todo lo que había allá donde ella vivía. Y él en su mente poco podía entender, poco podía captar, pero de lo poco que podía captar, él entendía que eso de allá era mucho mejor a donde él estaba acá. Porque acá pues ellos no sabían ni siquiera usar el fuego, todo lo comían así, de forma natural. Si cogían un pescado se lo comían así, no cocinaban, no tenían nada, no tenían ropa, no tenían, o sea, y pasaban hambre, habían momentos que había escasez, pasaban frío, y habían otros grupos que peleaban contra ellos, guerras y les mataban a la gente. Había enfermedades y no había médicos, no había quien los ayudara, la gente moría. Era muy triste la vida que vivían ahí estos salvajes. Sin embargo, la niña le hablaba de un mundo diferente y mejor. Y bueno, llegó el momento que la niña ya pudo caminar y le dice a él, vamos para que conozcas a mi papá y a las personas que han venido a buscarte. Él al principio le dijo que no, porque ellos no querían tener comunicación con el resto de la gente de otros lugares, porque ellos temían que los mataran, porque también venía un grupo y se los llevaba esclavos. Había un grupo de gente similar a la gente que andaba con la niña, que eran malos y cogían a los niños, a los jovencitos, a los adolescentes y se los llevaban para esclavos. Entonces este niño ya sabía porque su mamá le había dicho, los de ahí del grupo les había dicho que no te vean, porque si te ven te llevan para esclavo. Entonces él decía no, y decide llevar a la niña hasta cierta parte y la deja y le dice, ya de aquí tú sigues este camino y te vas a encontrar con los tuyos. Adiós. La dejó y él se fue, se desapareció por ahí por la selva, por la jungla. Y entonces la niña llega a donde estaba su papá y las demás personas
Y ellos se alegran y la abrazan y le dice, ¿dónde estabas? Te desapareciste, te perdiste. Ella les cuenta todo, que encontró al niño y todo, pero que él no confiaba en nadie por lo que había visto de que se los llevaban esclavos a los niños. Entonces, los que habían venido con la niña le dicen, mira, llévanos donde está. Y ella le dice, no me acuerdo el camino, no me dejó mirar el camino. Ellos se ocultan, es difícil encontrarlo. Él me trajo hasta aquí, me dejó y ya se fue y es muy difícil que lo vea. Pero vamos a buscar, y empezaron a buscar y por más que buscaron. Y lo otro que hicieron ellos, se mudaron esa es la costumbre que tenían ellos, que cuando ya veían que había gente cerca y que andaban por ahí, ellos huían. Se refugiaban más adentro, se escondían en cuevas más adentro y entonces cuando venían a buscar ya no encontraban nada. Entonces ellos se fueron, se marcharon y no pudieron hallarlo. Entonces, pero el niño quedó con eso en su mente, en su corazón, lo que la niña le había dicho. Y empezó a tener sueños, y empezó a imaginar, y empezó a soñar con todo lo que la niña le había contado. Y las personas lo seguían buscando y buscando y buscando y buscando, hasta que un momento la niña se quedó otra vez sola en cierto lugar y él se acerca. Y cuando ella lo ve, corre, lo abraza y le dice, vamos para que te conozca mi familia. Y él dijo, lo voy a hacer. Voy a dar la oportunidad, pero espero que no me hagan daño. Entonces la niña dijo, no, no te vamos a hacer daño. Ven, lo llevó, le mostró a la gente, todos se alegraron. Él se sentía un poco reacio, querían abrazarlo, él no quería, se iba para atrás, querían darle de comer, él tenía miedo porque le vayan a dar algo en la comida, pero todo con ella sí, con la niña sí, si ella le daba algo lo recibía, si ella se le acercaba, lo aceptaba. Hasta que pasaban los días y él ya fue un poco como que entrando en confianza con ellos y entonces ellos le dicen, vamos a llevarte para que vayas a la casa de tus abuelos, los reyes. Vinimos a eso, te buscamos hace muchos años, varias comisiones han venido a buscarte y nosotros hemos tenido la dicha de poder hallarte. Vamos. Y él dice no. Y una noche mientras todos dormían, él huyó y volvió nuevamente a su familia, a su gente. Pero él dice la historia que empezó a mirarlos a ellos, cómo vestían, cómo comían, cómo hablaban, todas las cosas que le contaban, no solamente lo que contó la niña, sino muchas cosas más que contaban los adultos y todo eso. Y él quedó mucho más encantado con querer ir a conocer y él se dio cuenta que todos los que estaban ahí eran de su color, o sea, de su raza, que todos tenían también los ojos como los suyos, el cabello y la piel y todo eso. Entonces él iba como que creyendo, ¿cierto? Y también el trato que le dieron y todo eso, se dio cuenta que no eran gente mala porque lo trataron bien, porque fueron sinceros, porque fueron amables, porque lo trataron con respeto y todo eso, sabiendo de que él era un príncipe, era el hijo o el nieto de unos reyes también. Lo trataron muy bien y le explicaron y todo, pero él todavía tenía un poco de temor en su corazón. Iba creyendo, iba ya como que confiando, pero no al 100%, y después huye una noche y se vuelve donde los salvajes, que eran pues sus padres adoptivos y su familia adoptiva, y él les cuenta a ellos, y les dice, allá ellos tienen medicina para los enfermos, allá tienen todo, tienen ropas, tienen alimentos, comí mucho, comí una comida muy deliciosa, la pasé muy bien y me han dicho que hay mucho más para mí, que yo vengo de una familia importante y todo esto. De allí es donde la mamá le cuenta que ella lo cogió de un avión y lo llevó a ver el avión. Entonces cuando él ve el avión caído y todo eso, él llora y dice verdades. Ellos no me están mintiendo.
es verdad que yo no soy de aquí. Entonces se pone triste, contento, triste, no sabe qué hacer y le dice a su mamá adoptiva, ¿qué hago? Ella le dice, tú toma una decisión. Si te vas, nosotros nos quedaremos tristes, pero también tú no eres de aquí. Puedes irte cuando gustes. Entonces él se pone a meditar y decide en su corazón de que él va a ir, pero no para siempre, sino que él irá y traerá ayuda para su familia. Y si hay la posibilidad de que los lleve también a estos, él los va a llevar. Entonces se le dice eso a su madre adoptiva, le dice, mira, ve, yo me voy. Y si todo eso es verdad de que pues allá hay todo y que son unos reyes, mis padres y todo eso, yo voy a traer ayuda para aquí. Voy a traerles a ustedes para que tengan todo y vivan mejor. Entonces ella le dice, está bien, se despide, los abraza, llora con ellos y se va. Llega nuevamente a donde están el grupo y les dice, estoy dispuesto a ir con ustedes. Y se va con ellos. Y ya le avisan al rey que lo habían encontrado y que ya venía al encuentro con ellos. Feliz el rey, prepara todo para hacer una fiesta porque el nieto de 13, 14 años ya lo había por fin encontrado. Nunca perdió la fe de encontrarlo, siempre mandó expediciones, grupos.